Hola, ¿qué tal? En este corto video vamos a ver la última parte correspondiente a la verificación de la distorsión máxima permitida que establece el reglamento para la torre de telefonía. Entonces, una vez que nosotros definimos con qué métodos vamos a trabajar, ya sea el método estático o bien el método modal espectral, para poder obtener la fuerza sísmica en la estructura y obviamente eh, cargarle la fuerza a cada nodo en el programa y obtener las solicitaciones y los desplazamientos. Dentro de lo que son, dentro del control de las deformaciones, el reglamento especifica que cualquier parte de la construcción no tiene que superar una cierta distorsión máxima que lo establece en esta tabla y que depende del grupo o destino. En este caso, como es un edificio residencial, se va a utilizar el grupo B, para lo cual la distorsión máxima permitida es del 2%. En realidad la distorsión es el giro, ¿no? Porque son pequeños desplazamientos. Bueno, para ello lo que tenemos que hacer primero es hallar cuál es el desplazamiento en el rango elástico, y para ello obviamente abrimos el software con el que estamos trabajando y los desplazamientos que nosotros obtengamos, ya habiéndolos reducido por el factor reducción, esos son los desplazamientos en el rango elástico. Entonces la fórmula es el desplazamiento último, es el desplazamiento en el rango anelástico, es 1,2, y tiene en cuenta el desplazamiento de la estructura principal, que nosotros no lo tenemos en cuenta, pero la fórmula sí lo contempla dentro de este valor. Entonces 1,2 por el desplazamiento que hablamos del programa, siendo el método que utilicemos, y multiplicado por el factor de modificación de respuesta, que eso lo definimos, ¿no? Una vez que nosotros hallamos la fuerza sísmica. Una vez que hallemos el desplazamiento último, sacamos el giro como el desplazamiento último dividido la longitud de la parte. Tanto la longitud como el desplazamiento lo hacemos en base al centro de gravedad de lo que es la torre autosoportada, ¿bien? Entonces, para ello nosotros lo que podemos hacer sería trazar una de las caras de la torre, lo convertimos en regiones en el AutoCAD y sacamos las propiedades físicas a través del comando ProfFis hacia la región, y en base a las coordenadas que nosotros tengamos, obtenemos el centro de gravedad, que en este caso sería en Y 431 metros. Es decir, de acá hasta acá tenemos 431 metros.
Bien, entonces justo ahí es donde planteamos nosotros o idealizamos el modelo equivalente a un sistema de un grado de libertad que tiene su característica dinámica como su rigidez y su amortiguamiento, y entonces es en ese punto en el cual nosotros tenemos que evaluar la distorsión. Entonces, una vez hallado lo que es el centro de gravedad, ya podemos hallar el LP, que como dijimos es 431, pero lo vamos a es 431, lo vamos a poner como esta tabla donde dice LP 431. Después lo que vamos a hacer es obtener la deformación elástica, y también lo hacemos aproximadamente, más que nada por visualización, ¿no? En ese punto, a esa altura mejor dicho. Y acá lo que nos aclara en el comentario es que únicamente tiene que ser por el caso de carga sísmico, no tiene que ser por ninguna combinación, solamente por el caso de carga sísmico, ya sea el método estático o el método modal espectral, depende cuál hayamos elegido. En este caso vamos a visualizar para los dos casos y vamos a establecer un valor. Entonces nos fijamos en los resultados, vamos con el método estático. Y en estas opciones nosotros, bueno, definimos que más que nada nosotros queremos la resultante, ¿no? Entonces se pone la resultante y el diagrama este de colores. Y más o menos nosotros, esta estructura mide 10 metros. Acá sería 6 metros y por debajo estaría el centro de gravedad. Así que más o menos son 3 milímetros, 2,15, redondeando a grande, groseramente sería 3 milímetros. Eso nos da para el método estático en X. Si hacemos el método modal espectral y vemos las deformaciones, desplazamiento, perdón, con la resultante, a ese nivel también tenemos 2 milímetros. Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos que poner acá para poder convertirlo en el desplazamiento último. Bueno, yo le puse 3, podría haberle puesto 2,5 o 2,1. Yo creo que más depende del criterio, porque lo más rápido es poder visualizar la gama de colores y establecer un valor rápidamente. Bien, siendo lo más desfavorable 3 milímetros. Con ello obtenemos la distorsión última, y que en este caso no supera el 2%, ¿no? Que para un grupo de destino de un edificio para vivienda, grupo B, ¿no? Y bueno, verifica la distorsión. Eso lo tenemos que hacer para cada dirección, para la dirección X y para la dirección Y. Bien, lo que pasa es que este caso, bueno, justamente dan iguales por un tema de simetría de cargas en la antena y en la torre más que nada. Entonces, si nos fijamos en Y y tenemos 2,23 aproximadamente, obviamente, y tenemos para el método modal espectral 2. Entonces, redondeando, tenemos el caso más desfavorable es el Y,
dándonos aproximadamente 2,5 milímetros, pero lo redondeo a 3. Y con ello podemos terminar tanto la parte para sacar la fuerza sísmica y también para hacer la verificación de la distorsión, que es tiene que estar, obviamente, y este valor también depende más que nada del R, ¿no? Es decir, nosotros podríamos haber adoptado un valor de factor de modificación de respuesta igual a 1 para que trabaje en el rango elástico. Si nosotros le colocamos un valor de 1, la fuerza sísmica va a ser mayor, sea cual sea el método que nosotros hayamos elegido, y por lo tanto las solicitaciones van a ser mayores, es decir, en términos de esfuerzo. Pero en cuanto al desplazamiento, si nosotros lo hacemos trabajar en el rango elástico, no va a ser desfavorable, van a ser desplazamientos mucho más pequeños. No va a existir un desplazamiento último como tal, sino que va a ser igual al desplazamiento elástico. Bien, entonces sería una forma de qué hacer si no llegase a verificar. La contraparte es que si aumentan los esfuerzos, tendríamos que aumentar la sección de los perfiles o de los caños que estemos usando para la estructura. Pero a priori sabemos que por más que nosotros le elijamos un R igual a 1, en estructuras que son relativamente bajas, el viento va a seguir controlando el diseño, y por lo tanto si nosotros le ponemos un R igual a 1, cuando hagamos las combinaciones para poder realizar el diseño, el viento va a seguir siendo desfavorable. Bien, ahora si nosotros en el modelo, si elegimos un R igual a 3, cuando hallemos las reacciones para poder verificar la placa de anclaje o la fundación, en este caso es una placa de anclaje que se encuentra sobre fuste de hormigón, bien, y eso descargan sobre las columnas del edificio. Pero cualquiera sea la fundación que se haya elegido, si nosotros usamos un R igual a 3, cuando hallemos las reacciones tenemos que considerar el factor de sobreresistencia, bien, porque si no, en caso de que llegase a ser desfavorable las combinaciones sísmicas y nosotros no consideramos el factor de sobreresistencia, la placa podría plastificar, y en un eventual sismo va a quedar plastificada, y por lo tanto la torre no va a mantener su verticalidad, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Porque son los equipos están calibrados para funcionar de esa manera. Y por lo tanto nosotros tenemos que, o en otras palabras, tenemos que calcular la fundación en el rango elástico. Bien, así que si elegimos un R igual a 3, cuando hallemos las reacciones tenemos que amplificarlas, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta el factor de sobreresistencia. Eso es lo que dice la normativa americana, ¿no? En los comentarios. La ANSI TIA 222G, o bueno, H, me parece que es la última versión. Mientras que si nosotros elegimos un R igual a 1, las reacciones que nosotros obtengamos
no debemos amplificarla. Son esas las que nosotros vamos a utilizar en las combinaciones para poder diseñar o verificar la placa de anclaje, la fundación. Sea uno o el otro caso, lo más probable es que se vea superada por las combinaciones que vienen de la fuerza del viento, ¿no? Entonces nosotros hacemos las combinaciones del viento y del sismo, y ya enseguida nos vamos a dar cuenta cuál va a ser más desfavorable. Pero bueno, este tipo de estructuras son más susceptibles a ser atacadas por el viento, ¿no? Entonces son las combinaciones, esas combinaciones son mucho más desfavorables, ¿no?, que las sísmicas. Entonces se podría decir que sea uno o el otro caso que hayamos elegido, R igual a 1, un R igual a 3, lo más probable es que las reacciones se queden por debajo en términos de magnitud, ¿no?, comparados con la del viento, con las combinaciones del viento. Bien, entonces, bueno, con esto ya cerramos la última parte del video.